Bueno, estamos junto al doctor Alberto Alemán, quien es neurólogo y tiene la especialidad en neuromusculatura. Alberto, hoy un día muy especial para las familias como la mía, que tienen algún integrante con una distrofia muscular de Duchenne. Hoy es el Día Mundial de Concientización de Duchenne. Para que la gente entienda en qué consiste esta patología, ¿nos podés dar un pantallazo general? Sí, bueno, primero muchas gracias María por la invitación, año tras año siempre haciendo el aguante vos ahí para que este día sea justamente de concientización. Y bueno, esta enfermedad es una enfermedad genética, es una enfermedad que produce una pérdida de una proteína muscular que se llama distrofina, y esa pérdida de esa proteína muscular lleva a un deterioro en la función y en la estructura del músculo, que a la larga lleva a atrofia muscular y a debilidad muscular, llevando a la discapacidad en forma progresiva, y además afecta a la musculatura de la parte respiratoria y del músculo cardíaco. Entonces también en fases avanzadas de la enfermedad también termina comprometiendo la parte respiratoria y la función de bomba que tiene el corazón, que también es un músculo. Así que en estadios avanzados de la enfermedad también se ven comprometidas esas funciones, además de la parte locomotora, digamos, de la motricidad de los pacientes. Uh-huh. Y bueno, ya, Perdón, esta enfermedad está ligada al cromosoma X. ¿Eso qué es lo que quiere decir? eso, digamos, dentro de los tipos de herencias hay tres tipos o tres patrones, los más comunes de herencia mendeliana, que son autosómica dominante, que puede transmitir el papá o la mamá, herencia autosómica recesiva, que tiene que ser transmitida por un gen enfermo del padre y de la madre, y herencia ligada al X quiere decir que esa enfermedad está codificada en el cromosoma que determina el sexo en los individuos, y en el caso de los varones, que poseemos un cromosoma X y un cromosoma Y, en este tipo de enfermedades, el gen que codifica esta proteína que mencionamos, que se llama distrofina, está en el cromosoma X. Uh-huh. Entonces esto quiere decir que los varones, como tienen un solo cromosoma X, en general esta enfermedad la heredan de la mamá y no tienen la otra copia de ese gen de parte del padre, porque el padre no le transmitió un cromosoma X, le transmitió un Ajá. cromosoma Y. Entonces esto quiere decir que habitualmente, en la mayoría de los casos, se deben a que las madres tienen mutaciones. En muchos casos son asintomáticas, si no había antecedentes en la familia de enfermedades parecidas, y tienen un hijo con esta distrofia muscular. Obviamente cuando hay un antecedente en la familia es mucho más fácil y rápido el diagnóstico que cuando es una mutación o un paciente nuevo que no, sin antecedentes en la familia, ¿no? Pero Uh-huh. en general esta herencia que se llama ligada al X quiere decir eso, que son las madres las que habitualmente poseen la mutación y la transmiten a los hijos varones, que son los que tienen la enfermedad, y pueden transmitirla también a hijas mujeres, que en esos casos serían portadoras Bien. asintomáticas, en la mayoría de los casos, y el día de mañana esas hijas también son potenciales madres de pacientes con Duchenne. Entonces es muy importante también estudiar a las mujeres, en primer lugar a la madre, para saber si efectivamente tiene la mutación que heredó el hijo, y estudiar a las hermanas de los pacientes porque también son potenciales madres el día de mañana con pacientes de Duchenne, y esto es muy importante porque muchas veces no se habla de esto en estas enfermedades ligadas al cromosoma X, siempre se habla del paciente, y se habla poco sobre el estudio y la prevención de las mujeres, ¿no? De las que también están en riesgo de transmitir la enfermedad. Además, también hay que tener en cuenta que si bien es raro, se estima que aproximadamente un 10% de las mujeres que tienen la mutación también pueden tener síntomas, ¿no? Uh-huh. De destrucción muscular con un poquito de debilidad, pueden tener dolores musculares, pueden tener lo que se llama aumento de la CPK, que es la enzima que libera el músculo cuando se rompe en la sangre, pueden tener problemas cardíacos. Entonces también es importante estudiar a las mujeres y hacerle un seguimiento para determinar si también son pacientes, primero con la mutación, para estar atentos y eventualmente hacer asesoramiento genético, por si el día de mañana la paciente quiere tener familia, y también para seguirlas, para hacer el estudio de la parte cardíaca y, bueno, y ver que no tenga ninguna manifestación de la enfermedad, que suele ser raro. Uh-huh. Pero en general esta enfermedad, como dijimos, afecta en la mayoría de los casos a los hijos varones. Alberto, ¿y sabemos que no se llega fácil al diagnóstico, ¿no? Pero ¿cuáles son las sintomatologías más características de estos chicos como para que pediatras o en el primer nivel de atención estén advertidos de que podría tratarse de una distrofia muscular? Los síntomas más comunes son desde el punto de vista de la parte motora.
son retrasos en las pautas madurativas. Suelen tener ya de chiquitos quizás dificultad a veces para acompañar el movimiento de la cabeza cuando uno lo sienta a los bebés, un poquito de debilidad en la tracción de la cabeza cuando uno lo sienta de la manito, a veces tienen debilidad en los flexores del cuello, entonces cuelga un poquito la cabeza. Suelen tener pautas además un poco más retrasadas para sentarse, para pararse, para caminar, pero habitualmente el diagnóstico se hace después de los 2 años. Lo más común es que se diagnostiquen aproximadamente a los 4 años los pacientes, porque es cuando empiezan a adquirir habilidades motoras más importantes los chiquitos, como saltar, correr o hacer deportes, empiezan a tener juegos con compañeros, y entonces ahí es cuando habitualmente los padres notan diferencias con los amiguitos de la misma edad o con hermanitos anteriores, en caso de que los padres hayan tenido hijos previamente o sobrinitos. Pues habitualmente los síntomas más notorios empiezan a partir de los 4 años, con dificultades para saltar, para correr, para subir escaleras, para jugar, se fatigan más fácil en los ejercicios físicos, cuando hacen gimnasia en el colegio, los juegos del colegio, pueden tener calambres, dolores musculares, son síntomas menos comunes, pero también pueden manifestar, y eso suele ser lo más común al principio. Ahora hay que tener en cuenta que la distrofina también es una proteína que se expresa en el cerebro, así que en muchos casos también, sobre todo los pacientes que tienen las formas más severas, que es el Duchenne, hay formas más leves como el Becker, también pueden tener de inicio síntomas conductuales como trastorno del espectro autista, trastorno de aprendizaje en el colegio, chicos con hiperactividad, dificultades o retraso en adquirir el lenguaje. Pero bueno, es lo más característico siempre los síntomas motores, y hay un hallazgo muy común de ver en estos chicos, que eso lo pueden detectar los mismos padres, que a veces estos chicos tienen las pantorrillas como si fueran súper deportistas, y uno le nota las pantorrillas duritas y como si tuvieran una hipertrofia en las pantorrillas, y parece como si fueran, muchas veces lo interpretan como que es algo bueno, que parece algo musculoso, pero en realidad es una pseudo hipertrofia, no es una hipertrofia real del músculo, sino es un cambio fibrótico dentro de los gemelos, que suele ser uno de los músculos que se afectan en los primeros estadios de la enfermedad, y producen una típica característica cuando se empiezan a retraer esos músculos por la fibrosis, que es que los chiquitos empiecen a caminar en puntas de pie. Eso por ahí es lo más común. Alberto, si bien las ONG, como puede ser FUSAEM, manejan registros muy informales, ¿no? En función de que el paciente se acerque a la ONG y en el caso de los médicos, de aquellos que hacen el seguimiento, ¿se tiene un estimado, por lo menos los que vos asistís, con un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne en Salta? Mira, yo no te puedo decir específicamente de Duchenne, te puedo decir distrofinopatía, si queremos incluir a todas las enfermedades de distrofia, con mujeres sintomáticas, madres que tuvieron tengo una paciente que fue trasplantada de corazón, otra paciente que tiene dolores musculares, tiene un poco de debilidad también, la hija de esa paciente también. Si incluimos a esa paciente y los casos Becker, que son las distrofinopatías más leves, debo tener en este momento aproximadamente en seguimiento unos 21 pacientes, creo que fue el último recuento que hice. Pero bueno, se estima que aproximadamente la prevalencia, la incidencia de esta enfermedad es un paciente cada 3.500 a 6.000 recién nacidos. Depende de la estadística de qué país, pero más o menos eso es el número de casos de pacientes varones, ¿no? De recién nacidos varones. Cada 3.500 o 6.000 pacientes varones que nacen, hay un pacientito Duchenne. Bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre que advierte alguna de esta sintomatología y quiere hacer una interconsulta? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Quién es el especialista que hace el seguimiento? Mira, lo más correcto sería siempre al pediatra. El pediatra siempre es un poco el capitán del barco, digo yo, el que guía un poco siempre ese seguimiento. Es muy importante tener un pediatra de confianza para ser el primero, y habitualmente suele ser eso, el primero que recibe la consulta o la inquietud de los papás. Y el algoritmo diagnóstico no suele ser muy complicado. En realidad, hoy en día, un paciente que uno sospecha que tiene un Duchenne, porque tiene retraso de pautas madurativas, dificultades de este tipo que mencionamos para correr, saltar, etc., se le pide un laboratorio que es muy sencillo y barato, que es la CPK, esta enzima muscular que dijimos, que en los casos de estas enfermedades aumentan por miles en sangre, no es que aumenta un poquitito, aumenta muy notoriamente. Estamos hablando de pacientes que tienen hasta aumento de, no sé, 10 veces, 20 veces el nivel normal en sangre. Entonces, en el contexto de un paciente varón de 4, 5, 6 años, con dificultades motoras, con hiperciquemia, que quiere decir el aumento de la CPK en sangre en valores de un rango tan elevado como los que dijimos, lo primero que se tiene que sospechar es Duchenne, por prevalencia y por
por esta cuestión, salvo que en la familia haya otros pacientes afectados, que haya mujeres afectadas, que uno ya infiere que hay otro patrón de herencia que no es ligado al X. Pero si es un único paciente, o si siempre fueron varones que tuvieron la misma sintomatología, se le pide ese laboratorio y la CPK viene alta, el paso siguiente es un análisis genético directamente. Hace muchos años se hacía biopsia de músculo, hoy la verdad que es importante la biopsia de músculo, pero ya en la práctica el análisis genético ha reemplazado en la mayoría de los casos la biopsia. Hoy en día la biopsia de músculo se usa en algunos estudios de investigación para ver el seguimiento de la respuesta en el músculo, si genera o no distrofia en el músculo con determinadas terapéuticas, o se utilizan algunos pacientes que pueden tener el análisis genético negativo, debido a que la mutación sea una mutación intrónica, por ejemplo, de una región del ADN que normalmente no se analiza en el test genético, o porque es una mutación de novo, o porque y no se encontró, o porque no sé, o fuera otra enfermedad que parece un Duchenne. En algunos casos, cuando el genético es negativo, después de que se hace la secuenciación del gen, en realidad hay dos estudios que se están haciendo habitualmente, el más completo es la secuenciación, si ese estudio es negativo, recién ahí se procede a la biopsia de músculo. Pero hoy la verdad que el diagnóstico es relativamente sencillo, porque se hace el análisis se hace el examen físico, obviamente, el análisis de sangre, la CPK, y de ahí directamente el test genético, que en muchos casos lo podemos hacer incluso en forma gratuita a través del agente laboratorio genética de distrofinopatías en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. Nos permite hacer el estudio genético cuando no tienen cobertura los pacientes. O sea que el diagnóstico hoy no debiera ser un problema. Un impedimento. Y es más importante tener estas pautas, estos tips para saber cuándo sospechar esta enfermedad y hacer el diagnóstico. No debería representar un diagnóstico, pues ya no hay que hacer biopsia y los test genéticos, inclusive en pacientes sin obras sociales, se pueden hacer de forma gratuita. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. No te queremos sacar más tiempo, sabemos que es un día complicado, pero no queríamos dejar de tener tu testimonio y un poco clarificarle a la gente de qué se trata, porque no deja de ser una enfermedad poco frecuente, que la gente muchas veces no sintió siquiera nombrar, así que en parte de esta tarea de visibilizar la enfermedad era también tener la palabra de un médico que sigue a estos pacientes. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Bueno, no, gracias a vos, María, por la nota y por siempre estar visibilizando esta patología. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, nos vemos. Hasta luego.